Recording in progress. Yerkes. No sé. Hola, buenas noches, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Aquí, por empezar, perdón la demora, un poquito, estaba actualizando la plataforma, el intranet de ustedes, porque solamente les había puesto sesión tal, pero no el nombre de la sesión. Y para que lo ubiquen más rápido los temas que hemos ido tratando, he estado colocando a cada uno sus nombres por cada sesión, ¿ya? Para que ubiquen los temas que hemos tratado. Y bueno, ya habiendo hecho eso y esperando, ya somos más o menos 16. Ahora vamos a ver lo de... Entren, por favor, entren a sus... vayan viendo que ya son bastantes las sesiones. A ver, tenemos 3, 6, 9, 11 sesiones más o menos las que ya hemos hecho. Y hay bastantes cosas por entender, no memorizar, no que tienen simplemente que leerlas para acordarse, no, sino que tenemos que entender, ¿no? Entonces, eso vayan leyéndolo, de repente a medida que lo lean se dan cuenta de que hay cosas que no, quizá todavía no entienden y pueden la siguiente clase ir haciendo las consultas, ¿ya? Y por acá. Ah, no, acá es. Vamos a asistencia. Bien, chicos, la vez pasada quedó pendiente un poco sobre el tema de la gestión de riesgos, que por ahí una compañera me hizo notar y yo, bueno, pensaba de que ya solamente faltaba la última parte. Dije, bueno, empezamos en todo caso con un tema nuevo, pero no, llegó a faltar regular, ¿no? Porque no terminamos completamente, nos quedamos además en la parte de la evaluación, faltaba el tratamiento. Así es que hoy día sí vamos a terminar ese tema de la gestión de riesgos, ¿ya? Y como para que la siguiente clase tengamos ya material, ya he hecho la lista de materiales y también lo que les comenté sobre más o menos de qué va a ir el proyecto que van a presentar como final, ¿ya? El plan, proyecto, lo que ustedes decidan. Y lo vamos a ver todo eso. Así que empezamos rápidamente a tomar la lista. Arriola. Hola, Arreola. ¿No? Barrientos. Buenas noches, profesora, presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Es Barrientos, ¿no es cierto? No es Arriola. Sí, Ya. profesora, Barrientos Salzón. Bien, gracias. Cabral, ahí está. Le levantó la mano. Cabral, muy bien. Cayusani, todavía. Carrasco, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Profesora, disculpe, mi compañero Cayusani, él se conecta desde el TAC, ¿no?
Alguien me dijo que tiene un poco de inestabilidad con su internet, pero se va a conectar. Ya, sí, sí, acá tienen, acá lo veo, de repente su conexión no le permite eh, abrir el audio, quizá. Ya, pero sí lo veo que está ahí, Cayusan. Bien, gracias. Gracias por avisarme también. Dávila, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Durán, por ahí la primerita que me dijo buenas noches, ¿no es cierto, Durán? Sí, presente, buenas noches. Sí, buenas noches. Guamán Richard, Guamán Wilman, ahí está, Richard presente, me dice en el mensaje. Muy bien, buenas noches. Wilman, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Yendi Huasco, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Marisol Malqui, ahí está también presente, buenas noches. Blanca Marín, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Silvia Mego, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Yadira Montenegro, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Joana Nunayaye, Claudia Focori, Profesora, buenas noches, presente. buenas noches. Desiree Cifuentes, Presente, profesora. Buenas. buenas noches. Y a Marco Simón, Noches, profesora. Presente. buenas noches. Tatiana Turpo, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Pedro Urbano, Claudia Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Edgar Villaseca, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Entonces, Nunayaye, ahí está. Llegó Nunayaye, bien. Aquí ya le coloqué en la lista. Pedro Urbano y Arriola, Daniela. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Ahí está Arriola. Entonces me faltaría solo Pedro Urbano, ¿no? Listo. Ya tomamos la lista. Ahora sí vamos a la sesión. A la sesión 29:30. Para recordarlo, ¿en qué terminamos la vez pasada, ya? Vamos a grabar primero. Recording stopped. No. Uy, al revés, creo que lo he puesto. Recording in progress. 31, creo, profesora, toca. Sí, sí, ya está, estoy mareada, chicos, siendo así. No sé si grabo o no grabo, pero felizmente ustedes siempre están pendientes, gracias. ¿Por qué no? mm, ¿Por qué no quiere ver mi pantalla? Qué extraño. Ya la vi, acá está. Ya, listo. Desde me avisan, por favor, cuando ya ven mi pantalla. Sí, profesora, ya se ve. Ya, bien, gracias. Entonces, habíamos estado hablando sobre la gestión de riesgos vista desde la metodología ABC, ¿no es cierto? Que no era tan complicado de ver. Habíamos visto estos 3 casos, cada uno con diferente magnitud y de repente de riesgo. El primero, un incendio de grandes proporciones, la segunda, los visitantes que hurtan y la tercera, la del cartón corrugado. Y cómo entonces a través de esta investigación y los conocimientos sobre cada cuánto tiempo se presenta este tipo de eventos, entonces le va dando una puntuación, ¿no? Siempre sustentada y argumentada. Una en alrededor de 300 años, una cada 300 años, entonces es un evento raro y se puntúa.
En la parte B, la puntuación B, considerando, dice que el edificio histórico tiene numerosos elementos, recordemos eso, pisos, techos, escaleras, puertas, ventanas, vigas del tejado, pilares de apoyo, todo eso es de madera. Y que la mayoría de los objetos del acervo, los muebles, vestuario, utensilios, revistas, almanaques, documentos, se componen de materiales combustibles. En el caso de un gran incendio en el museo, se espera la pérdida total o casi total de cada uno de estos ítems afectados, o sea, los que se han mencionado, el edificio y los objetos sensibles o combustibles, ¿no? Que se pueden combustionar. Los efectos esperados incluyen el colapso, además, total o parcial, porque estamos hablando de un gran incendio, ¿no? La combustión total o extensa del edificio y su contenido, la deformación y rotura de materiales que no se combustionan, pero sufren alguna deformación o se rompen, y una gran acumulación, además, de cenizas y hollín. La puntuación entonces del componente B en este caso es de 5. Luego la puntuación de C, dadas las características del edificio histórico y su contenido, se espera que casi todo el acervo del museo, incluyendo al edificio y su valor, se verá afectado en caso de un incendio de grandes proporciones, ¿no? Entonces, ya no solamente una parte, sino en todo ahora, ¿no? Recuerdan que primero era cuánto es el valor por ítem y luego en total, digamos. Sumando entonces estos 3 puntajes, bueno, obtenemos la magnitud del riesgo. Ahí está, 2,5 más 5 más 5 y se obtiene los 12,5, ¿ya? El segundo riesgo sobre los objetos que se hurtarán. El hurto es también un riesgo del tipo evento para el museo, pero cuya ocurrencia es más frecuente que la de los incendios. Muchos museos ya han experimentado uno o más hurtos durante su existencia. Es común, por lo tanto, encontrar información acerca de este tipo de eventos en la memoria institucional del museo, documentos o recuerdos de los empleados también. Esta información se puede utilizar para estimar periodos de ocurrencia, es decir, el tiempo medio entre 2 eventos consecutivos de hurto en la institución. También es posible realizar esta estimación consultando las estadísticas de hurto o la memoria colectiva, relativas a una cantidad más grande de museos en el país, si es que estuviera disponible. En este ejemplo en particular, y de acuerdo a los recuerdos de los empleados más antiguos, el acervo ha sufrido 3 eventos de hurto en exhibición durante las horas de visita desde la inauguración del museo hace 75 años. Entonces, no llega a 100. Hace 75 años y ya son 3 además, ¿no? Incluso después de estos eventos no se ha realizado ningún cambio significativo para mejorar la seguridad de las piezas expuestas. Usando estos datos, se estima un tiempo medio de 25 entre 2 eventos consecutivos de hurto, que es equivalente a una probabilidad anual del 4%. Por lo tanto, la puntuación del componente A es 3,5. Del componente B, un objeto hurtado ya no estará disponible entonces para el museo y su público. La puntuación de este componente, en el caso del valor, ¿se acuerdan? El valor, la pérdida de valor por cada ítem afectado, ¿no es cierto? Se le ha puesto 5, porque es de todo, ya no va a estar, entonces se pierde todo ese ítem. La puntuación C, el escenario más probable para la ocurrencia de hurto oportunista de objetos en exhibición sería la sustracción de un objeto original de pequeñas dimensiones, que es fácilmente ocultable, ¿no? No se van a llevar algo grande, no se podría, ¿no? De repente es más probable que se roben un objeto pequeño, que no se den cuenta de que se lo están llevando. Expuesto sin vitrina, lo más probable, porque también igual, para abrir las vitrinas va a ser un poco difícil, ¿no? O cualquier tipo de protección. Eso fue lo que sucedió en los 3 hurtos ya sufridos por ese museo. Los tesoros del acervo, es decir, el conjunto de 5 jarrones decorados, se exhiben dentro de una vitrina firme, equipada con cerraduras de seguridad, en una sala del museo que cuenta con vigilantes, además, durante todo el horario de visita.
no hay guardias en otras salas de circuito y el museo no tiene cámaras de seguridad. Dado que las copias de los objetos originales están claramente identificadas como tales, es fácil identificar cuáles son los objetos originales del acervo en la exhibición. En este escenario, de un objeto original, excepto los tesoros, porque ya nos está contando que los tesoros sí están en un lugar equipado, dice, dentro de una vitrina firme, equipados con cerraduras de seguridad, en una sala del museo que cuenta con un vigilante durante todo el horario de visita. Entonces, eso, en esa sala no es problema, ¿no es cierto? Se está hablando de otras salas. Entonces, en ese escenario en el que los tesoros no van a correr el riesgo de hurto porque está bien vigilada, pero sí, de repente, podría ser que un objeto original hurtado por evento y teniendo en cuenta la valoración cuantitativa del acervo mostradas en las páginas anteriores, la puntuación del componente C sería 2. Esto significa que una fracción pequeña del acervo, alrededor de 0,07%, es decir, un 21% de los 300 objetos que tiene, se va a ver afectado, ¿no? Entonces, ven, se dan cuenta cómo lo van desglosando las cosas, ¿no? Van analizando el panorama que se tiene. O sea, se tienen 300 objetos, aparte de los que son los tesoros. Y los tesoros están bien resguardados además. Entonces, de estos 300, podría ser porque como ya el hurto ha habido en 3 ocasiones y lo más probable es que hurten cosas pequeñas, con todas el análisis de todas estas variables, se le ha asignado que significa que una fracción muy pequeña del acervo, alrededor del 0,07, que sería el 21% de 300 objetos, eso es lo que se vería afectado por evento, ¿ya? Entonces, luego se suma igual los componentes A, B, C y se obtiene entonces 10,5 como magnitud del riesgo. El tercer ejemplo, que es el riesgo 3 sobre las cajas de cartón corrugado que no son libres de ácido. Dice, el deterioro químico de los documentos del archivo debido a la exposición a los compuestos volátiles emitidos por las cajas en las que están almacenados es un riesgo del tipo proceso acumulativo, porque está pasando esto todos los días, ¿no? Entonces es un proceso acumulativo, así como si fuera el factor luz o el factor humedad y temperatura, es algo de todos los días, ¿no es cierto? Porque todos los días hay humedad, todos los días hay temperatura, todos los días hay luz, todos los días todos esos factores están haciendo que repercutan en nuestros acervos. En este caso, los documentos permanecen en esas cajas de cartón corrugado todos los días. Entonces, es un evento del tipo proceso acumulativo, ¿ya? Entonces, dice, como se le mencionó anteriormente, para el análisis de este tipo de riesgo podemos establecer arbitrariamente un periodo de tiempo que sea relevante para nuestro caso y estimar el nivel de daño y pérdida de valor acumulada en el acervo durante ese periodo. En este caso, se evaluará el daño acumulado en los documentos del archivo y la pérdida de valor correspondiente en el acervo durante un periodo de 30 años, más o menos, ¿no? La puntuación, entonces, del componente A sería 3,5. Acá, la del componente B, las observaciones realizadas en colecciones de archivos similares almacenadas en el mismo tipo de caja durante 3 o más décadas indican que el único tipo de deterioro químico causado efectivamente por la caja es el amarillamiento más pronunciado de las hojas de papel que se encuentran en contacto directo con las paredes interiores de esta, ¿no? Lo que les comentaba la vez pasada.
en un bloque, entonces las que van a sufrir son los documentos que están en contacto mismo con la caja. No hay ninguna evidencia de que las sustancias emitidas por la caja contribuyan de manera mensurable, es decir, algo bastante fuerte, ¿no es cierto?, sino al debilitamiento del soporte de los documentos almacenados en ella. El debilitamiento de este tipo de papel, hecho de pulpa de madera y encolados ácido interno, es causado primordialmente por los ácidos que ya existen en su interior, introducidos durante el proceso de fabricación. Por lo tanto, dado que los documentos del archivo que son, en este caso, las correspondencias familiares y documentos comerciales, no tienen un valor estético, y teniendo solo valor histórico e informativo, se estima que la pérdida de valor en cada documento afectado durante un periodo de 30 años será muy pequeña, ¿no? Porque ahí, entonces, ¿qué criterio se está utilizando para esto? El ver qué valor tienen esos documentos. Son correspondencias familiares y documentos comerciales. No tienen valor estético, sino histórico e informativo. Y además, y el proceso que se ve es un amarilleo, todavía no condiciona, según esto, ¿no? Estamos leyendo el ejemplo. Todavía no ha condicionado tanto la estructura del soporte, nos dice, y además que se sabe que ya el papel de ese tiempo ya tiene sus propios factores internos de deterioro. Eso es lo que está valorando aquí y le coloca una puntuación de 2. En la puntuación del C, las observaciones realizadas en colecciones de archivos similares, almacenadas en el mismo tipo de caja durante 3 o más décadas, indican que solo las hojas de papel que se mantienen en contacto directo con las paredes internas de la caja son las afectadas. Esto significa, en cantidad, que solo dos de todo el conjunto, el primero y el último, son las que se verán más afectadas dentro de la caja. Entonces, dado que en este ejemplo la caja contiene alrededor de 200 documentos, pues se saca que solo el 1%, porque 2 sería el 1% de 200, solo el 1% se verá afectado, ¿no? Entonces, dice, de acuerdo con la valoración cuantitativa del acervo mostrado en las otras páginas, las 40 cajas de archivo que contienen las correspondencias familiares y los documentos comerciales representan el 15% del valor total del acervo. Por lo tanto, la fracción de este valor afectada por el riesgo será el 1% del 15%, es decir, 0,15. La puntuación del componente C en este caso sería de 2. ¿No? Entonces ahí vamos dándonos cuenta cómo se hace, cómo se realiza la valoración. Nos dan ejemplos bastante prácticos para que nosotros podamos de la misma manera ir analizando lo que tenemos como en cuestión de cantidad, en cuestión de valor, en cuestión de tipo de daño, de muchas formas, irlo analizando y luego ya obtener una cifra. Estas cifras del componente A, B y C se van a sumar y nos va a dar la magnitud del riesgo, que en este caso es de 7,5. Así vamos a tener una que la primera nos decía creo que 12, si mal no recuerdo era MR 12,5, ¿no es cierto? La segunda era 10 creo, ¿no? La segunda era 10,5 y la tercera puntuó 7,5. Tenemos ahí 3 tipos de riesgo diferentes. Luego, además, hay una cierta incertidumbre acá en el análisis de los riesgos. Cuando analizamos los riesgos, tratamos de predecir la pérdida de valor que va a sufrir el acervo en el futuro debido a los diferentes tipos de eventos y procesos adversos.
Y lo hacemos porque tenemos conocimientos, buscamos conocimiento, tanto en investigación como en las personas, qué sé yo, hacemos muchas cosas para poder predecir la pérdida de valor que va a sufrir. Pero finalmente no hay un 100% de certeza. Siempre hay una incertidumbre en todo, ¿no? Es como si dijéramos, con lo que ha pasado en España, por ejemplo, no suele haber ese evento que ha habido y de repente, bueno, empieza este fenómeno, ¿no? Y es algo que, entonces, no podríamos decir con 100% de certeza, bueno, toda esta semana hay un 100% de certeza que el clima va a ser soleado todos los días, ¿no? Por eso dice, lo previsto sería esto, no te dicen la certeza de que va a ser así, ¿no? Sino es que lo que se prevé porque hay un control, digamos, de estos factores, de control me refiero a monitoreo, ¿no? A un monitoreo de estos factores y se prevé que sea así, pero no te lo dicen como una certeza. Porque el 100% de certeza no lo tenemos. La naturaleza, por ejemplo, es impredecible, así es que puede suceder. No hay manera de predecir en un 100% cuál será esta pérdida de valor, también en este caso, en estos casos. Cuando hacemos predicciones siempre hay una incertidumbre, eso se llama la incertidumbre. Tenemos que acostumbrarnos y aprender a tratar con ella. A veces la incertidumbre es pequeña, porque normalmente ha sido de una forma, entonces la incertidumbre a veces es pequeña. Pero en otras situaciones suele ser mayor la incertidumbre, ¿no? Eso de que no saber, por ejemplo, en la selva quizá que es impredecible de repente el cambio de un día a otro, ¿no? Entonces la incertidumbre crece, ¿no es cierto? El nivel de incertidumbre en el análisis de riesgo depende del tipo de fenómeno que se está analizando y la información que tenemos disponible sobre su ocurrencia y la susceptibilidad, además del acervo, ¿no? El cómo va a impactar en este acervo. Esta es la pregunta que nos hacen para reflexionar al respecto. ¿Qué tan seguro está de que va a llover mañana? ¿Cuál es su nivel de incertidumbre con respecto a esta pregunta? La incertidumbre en este caso depende de la ubicación geográfica donde nos encontremos y la cantidad y la calidad de la información, además, y datos con los que contemos sobre el clima de los lugares donde estamos, ¿no? Entonces, cada uno me puede decir, sí, yo de repente, la previsión es que mañana, bueno, siga soleado como hoy. Pero otros en la selva de repente dirán, bueno, no sé cómo irá mañana, porque acá un día llueve o el otro no, y es, bueno, es impredecible, ¿no? Entonces, depende mucho del lugar. Una manera de expresar esta incertidumbre al cuantificar la magnitud del riesgo con estas escalas ABC es puntuar de dos veces, digamos, ¿ya? Hacer entonces una puntuación adicional en la que la puntuación adicional, o sea, lo que aquí en el ejemplo han llegado a 12,5, a 10,5 y a 7,5, además colocar otra puntuación, pero pensando en el peor escenario y el mejor escenario, digamos, ¿no? O sea, ¿qué podría pasar en el peor de los casos o qué podría pasar en el mejor de los casos? Entonces, eso se llama el límite superior y el límite inferior. Eso es para manejar la incertidumbre. Entonces, ahí ya se está tocando con algo de que, bueno, no estamos 100% seguros, pero en el mejor escenario le pondríamos esta puntuación y en el peor escenario esta otra, ¿no? Eso es lo que podría o debería hacerse con algunos eventos de los que no tenemos mucha certeza, ¿ya?
Y bueno, entonces tendríamos 3 valores, ¿no? El que ya hemos sacado nosotros y el límite inferior, superior y hasta el más probable también, ¿no? Y bueno, tendríamos así varios valores, ¿ya? Acá las 3, el límite inferior, el límite superior, es decir, el menos probable, el más probable también, dentro de estas mediciones. Y bueno, y luego ya evaluar la magnitud del riesgo y su grado de prioridad. Ya vemos que estamos recorriendo, digamos, por todas estas etapas que nos indica la guía, ¿no? Esto de lidiar, digamos, con la incertidumbre va a suceder solo en los eventos que no tenemos tanta certeza, ¿no? Entonces, como que para efectos de nuestro, del proyecto que vamos a presentar, quizá en algún caso alguno tenga que usar estos límites, el límite inferior, más probable, superior, pero si es que no es así, no pasa nada y solamente lo tendremos en cuenta de que podríamos o saber de que podríamos lidiar con la incertidumbre, ¿ya? Y ahora, y bueno, esa lo que nos quedó pendiente de la sesión 29. Y ahora seguimos con la gestión de riesgos. Lo que toca es evaluar la magnitud del riesgo y su grado de prioridad y comparar además los riesgos. O sea, como nos ha salido varias puntuaciones, de repente muchas de ellas se van a aparecer. Tendremos varios cuya puntuación sea 10,5. Tendremos varios cuya puntuación sea 12,5 de repente, ¿no? Y así se van a aparecer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo comparar esos riesgos? Por entonces el grado de prioridad, ¿no es cierto? Que tiene. Y bueno, para hacer eso entonces, si tenemos puntuaciones parecidas, vamos a ir comparando estos riesgos he puesto, miren, riesgos, no es riesgos, es riesgos, ¿ya? Vamos a ir comparando los riesgos, nosotros mismos ir analizando. De repente, varios tienen la puntuación de 7,5, pero hay alguno bueno, este riesgo sí se puede manejar o se puede aceptar, en cambio estos otros no, ¿no? Entonces ir viendo cuáles sí, cuáles no. De repente, ambos hay una puntuación bastante alta de ellos, ¿no? Pero de repente estamos condicionados por lo económico, por ejemplo. Quizá, sí, pues hay este riesgo que es realmente terrible, tremendo, pero el presupuesto como para hacer, o sea, y de repente más bien podemos sí gestionar este otro, que tiene la misma puntuación, que también es, y de repente el otro lo tenemos en cuenta y vamos viendo cómo gestionarlo, ¿no? Pero, y bueno, vamos viendo primero, descartar ya los que sí podemos aceptar. Entonces, esos ya no los aceptables, ya no los miramos. Nos concentramos más en los que no podemos aceptar. De repente, son tan terribles que ocasionarían, pues, grandísimas pérdidas, ¿no? Entonces, eso. Y usamos para eso una escala de valores, una escala cromática, como ven aquí, para que podamos rápidamente, visualmente, darnos cuenta de las prioridades, ¿ya? Dependiendo de eso, vamos a ver cuáles son aceptables y cuáles no son aceptables. Acá está la tabla, el gráfico de prioridad. Vemos que
En el lado izquierdo tenemos el grado de prioridad del riesgo. En el centro están las puntuaciones, la magnitud del riesgo que hemos sacado. Ahí están las puntuaciones. Y al lado derecho está, bueno, la pérdida de valor esperada en el acervo, ¿no? Según lo que hemos visto nosotros. Y bueno, cuando la pérdida de valor esperada en el acervo es de 100% en un año, el 100% en un año, pues sí, pues tiene una prioridad alta, ¿no? Entonces, por eso además ustedes lo habrán puntuado 15 seguramente, ¿no? Si es 30% al año, bueno, va disminuyendo medio punto, 10% al año, que equivale a 100% en 10 años, a 14, y así va bajando según lo que ustedes han puntuado. Pero desde la puntuación 13,5 hasta la 15 tiene una prioridad catastrófica. Catastrófica. O sea, que todo o casi todo el acervo se va a perder en unos pocos años, ¿ya? Y luego, como va disminuyendo ya las probabilidades, va disminuyendo también la prioridad. Prioridad extrema, es decir, que un daño significativo en todo el acervo o la pérdida total de una fracción significativa de su valor en aproximadamente una década va a suceder. La pérdida total del acervo o de una gran parte también de su valor en aproximadamente un siglo. Entonces, dentro de eso está, dentro de esas dos, de esos dos escenarios, digamos, posibles, ¿no? El que haya una pérdida, la pérdida total de una fracción muy significativa o la pérdida grande de repente o total del acervo que de repente va a ser en aproximadamente un siglo. Entonces, todo eso representa una prioridad extrema y va en el rango o el grado de prioridad de, perdón, la numeración de 11,5 a 13, la puntuación, de 11,5 a 13. Luego, de prioridad alta, la pérdida significativa de valor en una pequeña fracción del acervo o una pérdida de valor en una parte significativa del acervo en aproximadamente un siglo. Ya, digamos que se va alejando, puede esperar un poco más, esperarnos un poco más, pero todavía sigue siendo de una prioridad alta. Se encuentra la puntuación entre 7,5 y 9. Perdón, entre 9,5 y 11. La prioridad media, daño pequeño y similar pérdida de valor, o sea, pequeño, en el acervo en muchos siglos. Pérdida significativa en la mayor parte del acervo en el transcurso de varios milenios. Entonces, es una prioridad media. La puntuación va entre 7,5 y 9. Y 7 e inferior a ese puntaje es de prioridad baja. Daño y pérdida de valores mínimos o insignificantes en el acervo en el transcurso de varios milenios. Entonces, haciendo esta evaluación de los riesgos, nos vamos a dar cuenta que quizá lo que nosotros veíamos como algo tan terrible, quizá no lo era y quizá puede esperar incluso para que le demos más importancia o prioridad a otras cosas que no las vemos quizá, que no notamos, pero que si es que sucede, sería catastrófico. Entonces, eso es lo que nos ayuda a visualizar esto, ¿no es cierto? Como a darnos cuenta de que a veces estamos tratando de, como le dicen, tapar el sol con un dedo solamente, ¿no? Hacer, bueno, lo que mis ojos ven nada más, bueno, por aquí pongo las cajas de conservación, por aquí hago este movimiento, incluyo esto, pero lo real, las catástrofes, por ejemplo, los grandes incendios que podrían
acabar con todo eso. Como no lo vemos, como nunca lo hemos visto, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Con lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, nos enseñó a que eso puede suceder y sería terrible, ha sido terrible, ¿no es cierto? Que no estábamos preparados para algo así. Entonces, igual en los archivos sucede, no nos damos cuenta de que no tomamos esas precauciones y que la naturaleza es impredecible, por ejemplo, ¿no? Y que de suceder sería catastrófico. En cambio, de repente hay otras cosas que pueden esperar, como les digo, porque aunque sí causan daño, pero nos da un tiempo para poderlo gestionar, porque como está sucediendo, bueno, puedo irlo manejando, ¿no? Entonces, lo podemos manejar de diferentes formas, nos va a dar es una ayuda grande porque vamos a poder manejarlo, ya dependiendo de la institución, cómo decide cuál es la prioridad para ellos también, ¿no? Y bueno, entonces acá se compara justamente los riesgos, cuáles son los que podrían tratarse o deberían tratarse inmediatamente, cuáles son los que podría hacerse un plan para que, bueno, algunos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo se vayan solucionando, ¿no es cierto? Y sobre el ejemplo, acá, bueno, estarían esos tres que nos pusieron en el ejemplo. Podríamos sacar también de esto un gráfico de prioridad según las puntuaciones, ¿no? Esto ya es algo más visual, digamos, para ver, y miren toda la relación que puede haber, que se puede hacer, ¿no? No, de repente lo que hemos visto nosotros solamente son tres, cuatro cosas, pero si nosotros empezamos a ver en los diferentes niveles lo que está sucediendo, nos va a salir algo así muchísimo más grande, ¿no? De analizar. Y bueno, luego de eso entonces, de esta ayuda visual que tendríamos, esta ayuda de visualizar la prioridad además, ya podríamos hablar recién allí del tratamiento de los riesgos. Y el tratamiento de los riesgos también igual tiene que ver con no mirar solo algunos, sino mirar de que pueden ocurrir o que están ocurriendo, mejor dicho, en diferentes niveles. Que entonces la respuesta que puedo tener van a ser diferentes dependiendo del nivel en que esté, ¿cierto? Y bueno, para el tratamiento de los riesgos, tratar los riesgos es diseñar medidas eficaces para eliminar o reducir los riesgos que se consideren inaceptables. Ya de los aceptables, bueno, ya no serían un riesgo, ¿no? Porque ya, bueno, es un riesgo, pero se puede aceptar. De acuerdo a las prioridades que hemos establecido. Entonces, algunos de ellos vamos a poder eliminarlos, pero no todos, no todos. Algunos los vamos a poder reducir, algunos los vamos a poder mitigar, ¿no? Pero de repente muy pocos eliminar. Entonces, la respuesta que nosotros demos va a ser ese tratamiento del riesgo, que no implica una sola solución, sino pueden haber varias además. Los 6 niveles de envoltura que ya vimos, ¿no es cierto? El soporte, el mobiliario, la sala, el edificio, el sitio, la región. Que nos preguntamos entonces qué podemos hacer en cada nivel de envoltura y que esto me permita reducir la ocurrencia o el impacto que va a tener cada riesgo, porque ya hice mi análisis, ya hice este análisis y ya vi que hay ocurrencias que están sucediendo más frecuente que otras. Y que eso va a generar un impacto fuerte en mi colección y en cada uno también de los objetos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos diferentes niveles que me permita reducir esa ocurrencia
o ese impacto negativo que puede tener. Vamos a ver que podemos tener 5 etapas de control. ¿Qué se puede hacer en 5 diferentes etapas para controlar estos riesgos? Estas 5 etapas pueden ser evitar, bloquear, detectar, responder y recuperar. Nos da la guía nos da estas 5 maneras de cómo podemos enfrentar estos riesgos. Estas 5 etapas o 5 maneras de enfrentar el riesgo incluyen tanto acciones preventivas como reactivas para reducir los riesgos del acero. Ya por eso desde el inicio hemos hablado de la conservación y todas las formas que puede haber de conservar. La conservación preventiva, la conservación curativa, la restauración, de esas 3 principalmente. También digamos que hay diferentes corrientes que hablan de diferentes formas de conservación. En una de ellas utilizan la palabra conservación interventiva, como los tratamientos de estabilización, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende del punto de vista que se tome. Pero sabemos entonces que hay diferentes acciones de conservación, tanto preventivas como reactivas, ¿ya? Y por supuesto, lo más importante siempre va a ser la prevención. Sin embargo, una gestión de riesgos responsable y bien hecha debe integrar estas 2 esferas de acción para que se logren efectivamente los resultados deseados. Es decir, a veces pues hay acciones indirectas y no nos podemos enfocar solo en ellas, sino también quizá a acciones directas, ¿no? Entonces, ambas. O de repente, a veces lo que suele pasar es que priorizamos la restauración. Y dice, bueno, este año solo pasamos restaurando. Y se olvidaron de la conservación preventiva. En lugar de hacerlas paralelas, de repente, bueno, vamos rescatando este grupo, restaurando este grupo de una colección limitada, digamos, porque es la más afectada o la que se puede ver más afectada, qué sé yo, la que está con mayores problemas. Y a la par vamos haciendo la conservación, estabilizando el lugar, limpiándolo, ¿no? Porque luego esta colección va a pasar a ese lugar. Entonces, ambas o todas estas acciones pueden ir yendo paralelas para que los resultados sean más efectivos. Y bueno, utilizando las 5 etapas de control, ¿qué otras posibles medidas, además de las ya presentadas, se podrían proponer para reducir, por ejemplo, el riesgo oportunista, de hurto, ¿no? Si empezamos a combinar, si lo vemos así, acá nos ponen una tabla en la que podemos ver cómo se pueden combinar estos niveles y etapas para que nosotros lo visualicemos mejor, ¿no es cierto? Y cómo evitar ciertos riesgos que están sucediendo, por ejemplo, en el edificio. Cómo evitar ciertos riesgos que están sucediendo en la sala, en el mobiliario, o de repente no es evitar, quizá detectar, quizá recuperar, etcétera, ¿no? Entonces, este cuadro nos da la facilidad de que podamos podamos tratar de visualizar los diferentes niveles con las diferentes etapas o respuestas que podemos tener, ¿ya? Y bueno, acá
nos pide que hagamos un poco un ejercicio. Acá ponemos un ejemplo de evitar. Y evitar en diferentes niveles. Así como acá en la tabla, evitar, y puede ser evitar en la región que podemos evitar, en el sitio que podemos evitar. De repente no podemos evitar nada, porque, por ejemplo, en la región no podemos evitar que llueva. Entonces, es imposible, no vamos a poder. Pero sí podemos más bien recuperar, no sé, quizá, o bloquear los impactos de la lluvia. Sí, eso sí podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Y así, para cada uno de estos niveles va a haber una reacción la más adecuada de repente. Acá hay ejemplos, como les decía, evitar. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la conservación preventiva, que se adelanta a los hechos, ¿no es cierto? Previene. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad, podríamos evitar construir los museos en zona, o en este caso los archivos y las bibliotecas, en zonas que haya peligro de inundación, pues, ¿no es cierto? O hayan tsunamis, o haya por al costado, pues, cruce un río. Entonces, deberíamos tener esa proyección de decir, bueno, ¿cuál es el mejor distrito? Haciendo previsión del terreno incluso. De repente, La Molina de repente tiene un suelo muy inestable. Bueno, de repente, no sé, San Miguel, Magdalena son muy húmedos. De repente, en tal sitio, y así ir viendo cuál sería la mejor ubicación. De repente, no centralizado, de repente más bien la periferia tendría un mejor clima, más estable. No habrían tantos riesgos, quizás. Entonces, eso, ir pensando de esa forma, ¿no? Eso, evitar el que, bueno, como tenemos un edificio acá, lo ponemos acá. Y bueno, y ya después se verá, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando, más bien, ¿no? El que no tenemos en cuenta dónde colocamos nuestros archivos. Luego, evitar actividades de riesgo en el interior del archivo, como, por ejemplo, fumar o hacer obras de renovación Papá Noel. que tengan la llama abierta. Hay un caso que recuerdo que me comentaron de un archivo que la reja era de metal, y entonces estaban usando la soldadura, y por ahí hubo un amago de incendio, ¿no? Porque, bueno, había sopletes, soldaduras, y hay material inflamable. Entonces es es peligroso eso, y habría que evitar hacer esas acciones. O tomando precauciones también, ¿no? Bueno, en otro nivel, evitar la presencia de alimentos, por ejemplo, y otros materiales que atraen a las plagas en las áreas del acervo. Con no comer, no beber allí, ya evitamos, por ejemplo, que los roedores vengan, porque si vienen es porque hay un alimento por el que se sienten atraídos, ¿no es cierto? Entonces eso, evitar el comer allí, en ese lugar. Evitar la pérdida de información, por ejemplo. De repente los que tienen información en digital, y por ahí, no sé, no hacen copias, no hacen backups, y tienen algún incidente con la electricidad, o de repente sufrieron un robo, se llegaron las computadoras y ahora ya no hay información. Entonces, eso sí se puede evitar también. Se puede evitar haciendo copias de seguridad, teniendo otros backups, ¿no?
Luego, por estadística de los museos, se sabe que el palito selfie ocasiona muchos accidentes, ¿no? Ya hay artículos que hablan al respecto de lo que ocasionan estos palitos selfie. ¿Los podemos evitar? Sí, también podemos evitar, podemos poner ahí, bueno, en este lugar, en acá hablan del caso del museo, ¿no? Pero en este lugar, bueno, no se permite el uso de tal cosa. Entonces, con eso evitamos que se use y que cause algún accidente. Bloquear en esta otra manera, digamos, de enfrentar estos riesgos, bloquear o de tratar los riesgos. Para bloquear, por ejemplo, la delincuencia, para bloquear el que alguien ingrese, pues podemos usar unas mejores cerraduras, barras de metal, dispositivos de seguridad, personal de seguridad, ¿no? Actuar en la seguridad para bloquear el impacto de la delincuencia. Luego, para bloquear el impacto de la lluvia, que quizá está entrando por el techo, bueno, entonces mantener el techo de repente en buen estado, o de repente hemos visto que hay por allí algún agujero donde está entrando la lluvia, bueno, ahí arreglarlo rápidamente. Entonces estamos bloqueando ese factor de deterioro que es el ingreso de la lluvia. De repente lo que está ingresando es la luz del sol, la que no vemos, además la luz no visible, la UV. Y estas radiaciones entonces están entrando todos los días a tal hora. Algo de repente tan básico como poner cortinas, quizá. Algunos dicen, es que no, hemos pedido láminas anti-UV, pero hasta ahora no nos traen. Pero entonces de repente si es que como cuesta bastante, quizá no se puede en este momento, quizá te lo compren el siguiente año, pero ahora ya puedes bloquearlo de repente, hacer que sea menos este impacto, reducirlo con cortinas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, tener diferentes respuestas. Utilizar vitrinas de repente si es que los documentos están expuestos así nada más. En el caso, acá sería, esto están hablando del museo, pero si lo trasladamos a los archivos, de repente todos los días el polvo que está entrando y los libros o los documentos están expuestos, y para bloquear entonces ese polvo podríamos hacer estuches de conservación, por ejemplo, o cajas utilizar, ¿no es cierto?, de conservación para bloquear el impacto de ese polvo o la humedad, lo que quisiéramos bloquear. Si es que se trasladaran de un lugar a otro y sabemos que va a haber un impacto en el transporte. Por ahí me comentaban el otro día que en las cajas, si no se llenan bien, a veces pues se maltratan, ¿no es cierto? Justamente eso también, ver cómo acomodarlos de la mejor forma, que estén llenos al nivel, digamos, para que el impacto sea menos, ¿no? Tratar de embalar o tener las previsiones al momento de hacer el transporte de estos objetos. Detectar. Esta otra respuesta que es detectar. Llevar a cabo, por ejemplo, para detectar si es que estamos en riesgo de que roben, por ejemplo. O si es que, ¿qué más? A ver, de robos, ¿no? Si es que estamos en un barrio inseguro, sabemos que estamos en un barrio inseguro, y que
hemos visto quizá personas sospechosas, ya mucho por ahí están algunos, y ahora más con la inseguridad que hay, ¿no es cierto? Hacer rondas más seguidos, de repente el personal de seguridad que haga rondas más seguidos, colocar cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, para que detecten justamente si es que efectivamente, bueno, hay sospechosos, gente sospechosa que está varias veces apareciendo, ¿no? Entonces, allí detectar también es importante. Para detectar el impacto de repente de la luz, quizá no nos hemos puesto a mirar que sí, de repente la estantería que está más cerca a la ventana, si me pongo a mirar bien, todo este bloque está más reseco y más amarillo y no nos habíamos fijado, ¿no? Y los otros estantes que son de la misma época, pero que no les da de lleno la luz, no presentan ese amarilleo, ¿no? Entonces, eso es también el detectar nosotros visualmente haciendo inspecciones, dándonos cuenta de las cosas. Podemos detectar cambios en la materialidad, en el color, en el olor, en tantas cosas, ¿no? Si es que inspeccionamos, podemos detectar ciertas cosas. De repente por ahí algún ruidito que detectemos, uy, de repente hay insectos o ratas, como a mí una vez me sucedió que había gatitos, ¿no? Y dije, ¿qué es eso que se escucha por ahí? Dije. Y había entrado en algún momento, de alguna forma, ingresó una gata, y una gata preñada todavía. Y como son bien sigilosos, no sé si se le sentía. Y de repente había hasta dado a luz la gata en una caja y sentía yo algún ruidito, un ruidito, ese ruidito es extraño. Y, y bueno, rápidamente yo siento un ruidito por aquí, me puse a ver todo y nada, no encontraba nada. Llamé a más personas, ¿no? A ver, ayúdenme porque yo siento un ruido, yo siento un ruidito por acá, ¿no? Y encontramos pues la gata con sus gatitos, ¿no? Había 3 gatitos. Así es que eso suele suceder algunas cosas como esas. Y bueno, podemos, haciendo inspecciones, teniendo todos nuestros sentidos puestos en todo lo que pase, detectar cualquier posible elemento que produzca daño a nuestros archivos. Igual, instalar cámaras de seguridad justamente para detectar, monitorear también, ¿no? Los visitantes que se sirven de los libros de repente, que si es que en algún lugar a veces sacan las hojas de los documentos y todo eso, ¿no? Tener cámaras. En cuestión de incendio o el humo, los detectores de humo detectan justamente si es que estas señales, ¿no? De que puede haber un incendio. Instalar sensores, por ejemplo, alarmas de ingreso, si es que hay una sola de depósito que tenemos que cuidarla mucho, pues, ¿no? Instalar para poder detectar si es que alguien no autorizado pues está ingresando. ¿Qué más? Detectar si es que el nivel de radiación es mucha, usando aparatos que midan ese nivel, tanto de UV como de luz UV solar, me refiero a los lux que envía de repente una iluminación, ¿no? Entonces eso. Monitorear con un termómetro, por ejemplo, monitorear el aspecto de la humedad relativa, la temperatura, para poder detectar si es que estas están siendo muy bruscas, ¿no? Los parámetros
suben y bajan muy bruscamente, las fluctuaciones son muy bruscamente y bueno, con estos aparatos de medición detectamos y podemos tomar medidas. Ya en responder en esta parte, ya es algo más directo, porque ya al responder es que ya esto no es que estemos previendo algo que vaya a suceder, sino ya está sucediendo de repente, ¿no? Está sucediendo de que ya hubo una inundación y el riesgo que puede correr los libros es que en 2 días, si es que eso no se secan, si es que los libros no se secan, en 2 días vamos a tener infestados todos de microorganismos, ¿no es cierto? Y entonces nuestra respuesta tiene que ser rápida. Ahí ya no hay de que, bueno, vamos a detectar, bueno, vamos a evitar. No, ya está, ya está. Entonces lo único que te queda es responder ante eso, una acción directa. ¿Para qué? Porque ya sabes de que entre 48 y 72 horas aparecen los microorganismos. Y si ya nos dicen que de 48 a 72, no nos confiemos en 72, en 48, porque son diferentes los microorganismos. Y si yo digo, bueno, también 72 puede ser, no, algunos aparecen en 72, pero ya en 48 otros. Entonces, asegúrate con las 48 horas. Antes de 48 horas tienes que tener una respuesta ya efectiva de secado de esos libros, ¿no? Luego, por ejemplo, ya nos dimos cuenta también de que las estructuras de algún lugar, de alguna pared, están a punto de colapsar. Entonces ya sucedió, ahí ya no hay de que igual voy a evitar, voy a controlar, voy a monitorear, o sea, no, ya está sucediendo. Haz algo de frente, pon de repente alguna otra estructura para sujetarlo, algo, tiene que haber una respuesta efectiva allí. Los incendios también, si está un incendio ya pues ya está pasando también y tienes que responder combatiendo el incendio. Entonces, usar los extintores, ya para esto tenemos que tener el conocimiento de cuáles son los tipos de extintores que podríamos usar en cada caso, ¿no? Luego, de repente, estás viendo también de que hay un lugar que está por caerse el techo, por ahí me comentaba también una alumna un día, me dice, profesora, pero ese techo se está cayendo, hay un hueco y ha empezado a caer el techo, ¿no? Se ha empezado a caer. Y nada, y no hacen nada, ¿no? Las autoridades de ese archivo no hacen nada. Entonces, y no todavía nos están obligando a asistir, ¿no? Pero es que eso ya se está cayendo, o sea, tiene que tener una respuesta, ya no hay ahí de que no, sigan trabajando, no pasa nada, ¿no? No pasen por ahí nada más. No, ahí ya tiene que haber una respuesta, porque está comprometiendo no solamente el acervo, sino también las vidas humanas, ¿no? Entonces eso hay que trasladar de repente los documentos que están ahí y de repente aislarse, pues, ¿no? O sea, trasladar a otro lugar y no ponerse uno en riesgo de que colapse. Cuando están infestados los libros por insectos, dañinos, bueno, entonces los libros con insectos no está pasando ese momento, no puedo decir, bueno, ya voy a hacer en mi plan de riesgo y tal, no, o sea, ya eso tiene que tener una respuesta, y ahí ya no hay otra opción más que una respuesta rápida, porque si no se te comen las hojas, pues no, y vas a perder información. Mm, recuperar ya
de repente ya son procesos de restauración. Ahí miren recién esa respuesta de la restauración, ¿no es cierto? Que quizá ya ha sido dañado algo, pero no está no está por colapsar, no, sino es que, bueno, ha sido algo dañado y que puedo darme luego el tiempo de restaurarlo, ¿no? Luego, quizá hayan sido robados algunos objetos, bueno, poner las alertas y tratar de recuperar esos objetos, ponerse en contacto con la policía y seguirles indicaciones. Si es que algunos documentos por ejemplo, estos documentos en los que se actuó quizá en la inundación se secaron, ¿no? Ya se secaron, se respondió de una manera efectiva. Estos libros se secaron, pero han quedado en un estado que no es el mejor, porque cuando se secan, ya paramos, justamente la respuesta es rápida y paramos de que sufran de infestación de moho, ¿no es cierto? De que suceda eso. Pero lo tenemos pues todos los libros, pero súper abiertos y ya algunos no son tan manejables, de repente hay ciertas cosas que, que van a pasar. Y bueno, de repente ya el siguiente paso podría ser restaurarlos, ¿no? Restaurarlos ya por fines de uso ya. O sea, ya intervenimos con una respuesta primero que fue la adecuada en el momento y luego ya nos podemos dar tiempo más adelante en hacer la restauración, ¿no? Pero eso ya puede esperar incluso porque ya no está en riesgo tan inminente, ¿no? Pero sí, quizá se necesite. Entonces, bueno. De repente recuperar información también. Quizá nos pensamos que hemos perdido la información, pero quizá no sabemos lo suficiente sobre cómo, de repente los nativos digitales saben de todo ahora, de cómo se manejan las computadoras y la memoria interna que tiene, qué sé yo, pero para los que no somos nativos digitales es un poco difícil, ¿no? Y bueno, pedir al área correspondiente que nos ayude a recuperar quizá un disco duro dañado y salvar ciertos datos, ¿no? Y bien, entonces podemos tener diferentes respuestas en los diferentes niveles. No solamente, esto es solamente una muestra de las diferentes respuestas que se pueden tener. Y y luego nos correspondería entonces hacer la selección de las mejores opciones. ¿Cuáles son estas mejores opciones? Y entonces se hace necesario el evaluar, pero no cualquier evaluación, sino una evaluación crítica, bien orientada, para seleccionar la combinación de repente de opciones de tratamiento que podemos tener para un riesgo. De repente, una opción de tratamiento puede evitarme 2 o 3 riesgos a la vez. Entonces, si evaluamos analizando bien desde una posición bien orientada, crítica, sí vamos a poder solucionar varios aspectos en uno de repente, ¿no? Estas preguntas nos ayudan un poco a analizar ese tema, ¿no? ¿En qué medida las opciones que tengo, de repente tengo 3 opciones para un riesgo? Y evalúo entonces entre esas 3, ¿cuál me conviene, no es cierto? Y cuál me conviene desde diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿cuál de ellas reduce más el riesgo? De repente, la primera opción elimina completamente el riesgo. La segunda, bueno, reduce significativamente. Y la tercera, bueno, más o menos.
¿no? Entonces, ir viendo, pero pueden ser las tres opciones, ¿no? O cualquiera diría, ay, bueno, la que elimina completamente, pues, ¿no? Ya sería la más adecuada, pero quizá el presupuesto no me da para esta. Entonces, ¿cuánto cuesta implementar esa opción? Tenemos que ver, bueno, esta me va a eliminar el 100% del riesgo, pero la inversión es tantísima, ¿no? Entonces, eso, ir bien, a ver, por ahí alguien me habla. Ah, el receso. Sí, vamos a un receso entonces. ¿Cuántos minutos son? ¿10? ¿15? 10 minutos, profesora. 10 minutos. Gracias. Son 8:45, en 10 minutos nos vemos. Gracias, gracias por avisarme. Recording stopped.
Bien, chicos, ya pasaron los 10 minutos. Continuamos. Vamos a reponer el video. Recording in progress. Bien. Entonces, estábamos pensando en cómo se seleccionan las mejores opciones. ¿En qué medida reduce este riesgo? Y no solamente eso, sino cuánto cuesta implementar esa opción. O de repente la opción, una de esas opciones reduce más de un riesgo. La opción es viable para el museo o entra en conflicto quizá con otras opciones. La opción quizá introduce nuevos riesgos para el acervo. Entonces hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. No solamente podemos tener una opción, sino pueden ser varias. Y dentro de esas varias, elegir la que más nos convenga, digamos, o la que más, dependiendo de la institución, de de todo lo que puede influir en la institución, bueno, tendremos diferentes decisiones. Acá nos colocan un ejemplo. Dice, consideremos que este ejemplo del riesgo de daño por ratones en los libros del acervo bibliográfico, ¿ya? Dice, después de mitigar adecuadamente los riesgos de mayor magnitud, la institución ha decidido tratar este riesgo. Se consideraron diferentes opciones para reducirlo. Desafortunadamente, en la actualidad no hay suficientes recursos para implementar todas las acciones propuestas, ¿no? Todas estas opciones propuestas. Su tarea es seleccionar la mejor opción para el acervo, teniendo en cuenta el nivel de reducción del riesgo proporcionado por cada opción y los respectivos costos de implementación. Estos datos se presentan en la siguiente tabla acá, ¿no? ¿Qué opción elegiría? ¿Por qué elegir esa opción? ¿Puede usted proporcionar alguna mejor de repente? Aquí están las opciones que nos plantean como ejemplo. Acá están las tres opciones. La primera opción es contratar una empresa especializada en el manejo de plagas para exterminar a los ratones presentes en el entorno o al interior del edificio utilizando cebos y trampas de última generación. El riesgo se reduciría en un 90%, entonces la reducción de riesgo acá es bastante grande. Pero el costo de implementación sería de 500.000 sería, ¿no? 500.000 o 500 dólares, costo anual de los servicios. Anualmente se tendría que pagar 500 dólares. Luego acá, otra opción, aquí hay 4 opciones. La cuarta sería sustituir los estantes abiertos en los que se almacenan los libros por armarios con puertas, es decir, ahí bloquear, ¿no es cierto? Cuyas aberturas sean todas bien selladas para bloquear la entrada de ratones. Reduce también el impacto o el riesgo en un 90%. Entonces, bloqueándolo, no pasa nada. En la primera era exterminándolos y utilizando cebos, ¿no? Aquí, en esta segunda opción, es 500 dólares pagados anualmente durante 30 años. El pago del préstamo de 15.000 contraído para la adquisición de los nuevos armarios, ¿no? Entonces, 15.000 por hacer esos armarios sería que 500 dólares mensuales se va a invertir, pero por 30 años, ¿no? Para lograr cubrir ese monto de 15.000. En la tercera opción, sellar todas las aberturas del edificio a través de las cuales los ratones pueden entrar y acceder a las áreas del acero.
eso reduce un 50%, porque de repente por allí hayan algunos lugares que no nos estamos dando cuenta o que son inaccesibles, entonces, o que el material no hay, qué sé yo, tantas cosas pueden ser, que reduce un 50%. Y nos dice entonces que el costo de implementación va a ser de 1.000 pagados anualmente durante 30 años. Porque se pagó, bueno, el préstamo que se hizo para implementar esta opción fue de 30.000, contraído para llevar a cabo las obras de sellado. Y por otro lado está restaurar los libros cada vez que son dañados por los ratones. Esto reduciría un 10% porque pues no estamos acabando con la raíz del problema que son los ratones en realidad, ¿no es cierto? O sea, estamos al restaurar los libros, ya los libros están comidos, pero me estoy preocupando de repente en que sí, pues el libro va a poder darse servicio, pero luego, como no hice nada con los ratones, bueno, otra vez va a volver y si va a volver al mismo lugar, en un corto tiempo va a tener que ser restaurado otra vez, entonces, lo mismo que nada, entonces un 10% nomás me reduce ese riesgo. Y el costo de los servicios en promedio es de 100, el costo promedio anual de esos servicios de restauración, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se va a tener que gastar esos $100 en restaurar ese libro. Es un ejemplo. Entonces, se dan cuenta de que se pueden tener varias alternativas y va a depender de muchas cosas. Algunos o muchos, ante este problema de roedores, lo que hacen es la última opción. Yo he visto mucho de eso, ¿no? En los archivos. Que la última opción es por la que optan, por restaurar los libros que están dañados por ratones. Y se gastan 100, más, ¿no? Es más, invierten, digamos, un costo anual en estos servicios y solo están reduciendo un 10% del riesgo, porque el riesgo sigue ahí, los ratones siguen ahí. Entonces, habría que analizar estas acciones, esos tratamientos que estamos teniendo. Bueno, vino una platita y esa platita, entonces que sea para restaurar esos libros que los ratones han ocasionado esto. Pero mejor, ¿por qué no nos deshacemos de los ratones con esa platita, ¿no? Porque si no, esto va a seguir pasando. Entonces, hay que evaluar mejor cuáles son nuestras opciones y con cuál de ellas sí podemos minimizar los riesgos al máximo, ¿ya? Bien, luego hay un momento en que tenemos que planificar e implementar las opciones ya seleccionadas, ¿no? Una vez que ya hemos visto, hemos hecho todo este análisis de cuáles son las mejores opciones, bueno, tendremos que ir viendo cómo implementarlas, haciendo un calendario realista, viendo realmente todos los recursos necesarios, el financiamiento, materiales, equipos, recursos humanos, identificar bien, pues, que si es que algún tratamiento puede servir, como quien dice, mata a 2 pájaros de un tiro, ¿no es cierto? Y esas cosas, irlas evaluando conscientemente y de una manera crítica y eficaz. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? Profesora, en el ejemplo que hemos visto anteriormente, Está- de todas maneras, se busca reducir al máximo, pero nunca al 100%, ¿verdad? Digamos que siempre va a haber, en este caso de los roedores, va a haber una probabilidad, esa incertidumbre, como decíamos, ¿no? Porque si bien lo redujo al 100% de repente cuando se contrató esta empresa y se exterminó todos los roedores,
en ese momento es al 100%, pero quién sabe que de algún otro lado sigan viniendo porque las rutinas que tienen quizá no han visto de que hay otras rutinas que se están haciendo como comer en los lugares y está pasando de que igual ingresan porque atraídos por estas acciones por las migajas, todos los alimentos que están por ahí, o de repente en los tachos echan cosas orgánicas. Entonces, hay ciertos otros factores que quizá están condicionando a que no sea tan efectivo. En un momento sea muy efectivo, pero entonces por eso es que tenemos que pensar las acciones en conjunto, no solo una, sino ver desde varios aspectos, ¿ya? Y bueno, eso normalmente se busca la mayor reducción que se pueda, ¿ya? Si es que es Profesora, un 100%, excelente, pero si es que puede ser lo mayor ujú, posible. Sí, dígame. claro, partiendo desde la opción más económica, que es la primera, ¿no? Me parece. Luego se le podrían agregar acciones complementarias, ¿no? Como por ejemplo, no sé, colocar trampas permanentes, etcétera, ¿no? Eso, ¿dónde se Claro, incluiría? ¿En las conclusiones o en las recomendaciones? ¿O cómo lo incluiría dentro del plan? dentro del plan, con una previsión, o sea, por ejemplo, implementando esta opción, tendríamos un tiempo de repente de un año para luego que esta opción sea sostenible, ¿no? Implementándola con esta otra opción que es la colocación, como tú dices. Un año es por decir, ¿no? Por darte un lapso de tiempo. Pero ya ustedes ven justamente que ese riesgo es probable que se vuelva a dar en cierto tiempo porque ya van viendo pues las condiciones en su archivo, van viendo de que de repente están al costado de un restaurante, no sé. Entonces, la opción que he implementado, de momento sí me ha sido efectiva, pero nadie me garantiza que no vengan los roedores porque tengo al costado un restaurante y normalmente cuando hay un restaurante y hay comida, pues hay, o tengo de repente, estoy cerca a, a parques, qué sé yo, donde sabemos que va a haber roedores, ¿no? O no sé, hay tachos de basura afuera y bueno, hay elementos que me dicen que esto no va a quedar ahí. Entonces, como ya sabes eso y has hecho tu análisis en los diferentes niveles, ya has hecho tu análisis en los diferentes niveles, ya tienes en consideración eso. Entonces, ponemos eso, reducimos, implementamos ese método, pero con la previsión de que luego de tanto tiempo, tenemos tanto tiempo para implementar esta otra, ¿no? Este es tu propuesta es así. Una entonces a corto plazo y otra a mediano plazo, quizá, ¿no? Entonces te estás asegurando de los dos lados y me parece súper bien tu mirada. Sí. Profesora, una consulta. Y sobre Sí, los costos, usted está, ahí según la tabla dice una provisión a 30 años, lo que los costos serían variables. sí, los costos serían variables, sí. O sea, ahí está, es un ejemplo, ¿ah? Este es un Sí, sí, ejemplo, sí. ¿no? Sí, y los costos variarían, Solamente entonces se eh, pondrían estimados. Costo real sí, por costos estimados. sí. Sí, o sea, ya nosotros sabemos de repente en casas donde venden o donde dan este servicio, incluso podemos en la web tantear cuánto cuesta el implementar algo así. Sí, ya se puede en la web hacer, ¿no? Entonces, por ahí que tenemos un estimado y podemos plantear cuánto, bueno, de repente nos dicen, sí, pues esta opción te cuesta $1000, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sobre la base de estos $1000, ya vamos viendo
en cuántas partes puede ser, o sea, cómo se podría gestionar. Por eso es que ya han hecho el análisis, como les digo, el análisis primero del contexto. Y en el contexto, ¿qué decía? Que hay que ver el factor económico, el legal, el administrativo, hay que ver los recursos humanos, hay que ver un montón de cosas en el contexto. Entonces ya lo tengo, ya para esto, para cuando llego acá, ya tengo claro en toda mi investigación a qué me estoy enfrentando. A que de repente quizá el presupuesto es poco, ¿no? Porque ya hice mi análisis primero en el contexto, en la primera parte recién. Y, o de repente no, he hecho mi análisis y veo de que sí hay recursos, que anualmente se destina tanto porcentaje para conservación. Entonces, ya como ya hice mi análisis, ya sé que hay un porcentaje destinado a conservación. Entonces hago mi plan con esa previsión. De repente no para este año, el siguiente, pero que se destine ese dinero para tal cosa, ¿no? ¿El Eso. periodo, profesora, siempre va a ser de 30 años o también puede ser variable? No, eso también puede variar. Ah, puede variar. Ok, profesora. Sí, por ejemplo, cuando hay esas plagas de cucarachas, que son imposibles ¿cómo se llama?, de exterminarlas al 100%, como que es un poco complejo, ¿no? Sí, es bien difícil. Es bien difícil. Ujú. Profesora, disculpe que le interrumpe, ya estamos sobre la hora. Ay, sí, chicos. Entonces, miren, lo último que quería yo hacerles ver era la guía del producto, ¿ya? Eso es lo que he hecho ahora llegando nada más rapidísimo. Y les dejo para que, ay, por ahí, podría combinar opciones. Sí, se podrían combinar opciones de manejo. Ajá, sí, dependiendo del presupuesto. Muy bien, Janet, sí. Bien, entonces les voy a colgar esta guía para la elaboración de producto que espero que les ayude un poco a visualizarlo bien. Aquí he puesto las competencias, las capacidades que estamos logrando en estas 3 sesiones ya sobre el manejo de la metodología ABC. Y los temas que hemos tratado, digamos, dentro de la gestión de riesgo, como comprendemos primero el contexto, identificamos los riesgos, analizamos los riesgos, evaluamos y luego ya asumimos un tratamiento visto desde toda esta comprensión, ¿no? Y bueno, más o menos les he escrito todo con los tiempos siempre estamos medidos sobre cómo es un plan, qué es lo que espero, digamos, de la actividad, cuáles son las indicaciones también a tomar en cuenta. He tratado de ser lo más explicativa posible para que nos entendamos de repente y no tomarles tanto tiempo, ¿ya? Acá también una estructura básica que también puede cambiar, o sea, solamente les he puesto una estructura más o menos para que se orienten. Las descripciones formales que deseo que tomen en cuenta, por ejemplo, que sea en formato Word, en Arial, la letra, el número de letra, el espaciado, ¿no? Cosas que me permitan visualizarlo ordenado y además poder hacer de repente, como en Word, puedo hacer anotaciones, puedo poner esta de tener comentarios, ¿no? Y que haya una retroalimentación. Luego, ustedes pueden utilizar fuentes bibliográficas, gráficos, fotografías, que los casos de repente sean reales, ¿no? Y bueno, todo eso también les he puesto los criterios e indicadores de la evaluación, cuándo van a tener 1, 2, 3, 4 puntos, dependiendo de cómo se organiza la información, de cómo argumentan la información, de cómo es su pensamiento crítico al resolver esto, o al enfrentarse a este tipo de herramienta que es la gestión de riesgos. La aplicación de estos conocimientos teóricos a la práctica a través de usar la metodología ABC, ¿no? Y bueno, y los recursos que puedan ustedes agregar que sean beneficiosos para el plan, ¿ya? Lo leen, si es que algo no se entiende, ya me avisan, ¿ya? Lo van leyendo.
Nos vemos. Profesora, otra cosita. Sí, Acabo de profesora. revisar la plataforma y usted ha puesto en sesión 28, 29 y 30, pero no está la 29 y la 30. Por favor, si Ah, no podría se ha cargado. revisarlo. Sí, usted lo ha fusionado Ya, todo ya, en ya. una sola sesión, pero cuando hago Sí, la descarga del archivo, no solamente me sale. bota la sesión 28, no la 29 ni la 30. Ya. Ya, gracias. Gracias por avisarme, porque sí, yo los cargué los tres juntos para que lo tuvieran ahí mismo, todo lo que era la gestión ahí, ¿no? No, Pero si es que no solamente está hay 48 páginas, nada más, no hay más. ya, ya, si no está saliendo, yo voy a hacerlo individualmente, entonces el colgarlo, ¿ya? Gracias por Listo, avisarme. profesora. ¿Y esto para cuándo se entrega antes de que termine, profesora? Esto es para el final. Este va a ser un trabajo final. Así es Ah, que como cualquier tenemos cosa, ya 2 vamos. semanas, Sí. Ajá, como ya, tenemos ya, ya profesora. 2 semanas, irlo trabajando poco a poco. Cualquier cosa me van avisando y les voy explicando lo que quieran. Listo, nos vemos, chicos. Ya, hasta luego, profesora. Gracias. Luego, gracias también. ¿Llegó alguien más por ahí que no estuvo en la lista? No, ¿no? Todo bien, ¿no? ¿Sí? Listo. Bueno, nos vemos.